Historia Especial. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Fin de la Historia Especial, donde estamos homenajeando a los maestros, a los grandes autores, a los artistas. Y esta noche, el Fin de la Historia, el programa de televisión universitaria, se enorgullece en contar con uno de los más importantes, quizá el más importante artista que ha dedicado su vida precisamente al arte. Creo que, sin lugar a dudas, a equivocarme, él se ha constituido en el emblema del Teatro Nacional de los últimos 30 años. Él ha trabajado y se ha comprometido precisamente con el teatro, con las tablas, como se llama de forma popular. Él ha entregado su vida a lo que es la lectura, la escritura y a la formación de futuros actores. Estoy seguro que los actores que hoy en día están desarrollando su trabajo en diferentes elencos han pasado precisamente por este maestro. ¿Y de quién estoy hablando? De nada más y nada menos del maestro David Mondaca. David, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Sandro, y gracias por esa presentación. David, ¿qué es el teatro? El teatro es la posibilidad de ser el otro. Es la posibilidad de colocarse en los zapatos del otro. La posibilidad de vernos reflejado en el otro. El teatro es un juego, parecería que es un juego cósmico, porque el origen del teatro todavía está en la nebulosa, pero en su origen es sagrado, es iniciático, y hay algo en el teatro que se puede cotejar con la creación misma. Somos personajes en esta vida, en este mundo, entramos y salimos. Shakespeare, el mundo es un escenario. Eso te iba a preguntar, en este momento estamos actuando, o sea, porque los seres humanos nos movemos por el deseo. Si no hubiera el deseo, es el motor de la historia y no impulsa a alcanzar nuestros objetivos. Sí. Y asumimos personajes. Sí, parece que nos creemos los personajes, ¿no? Ciertas circunstancias van formándolo. Y lo grave es tomarse en serio. Por eso el humor es necesario, el humor nos hace mejores personas, y la comedia tiene esa fuerza de ver lo grotescos que podemos ser cuando nos asumimos serios y verdaderos. Creo que el teatro nos muestra, como la vida misma, que Carmina Burana, todo gira, lo que sube baja, y el personaje es eso, ¿no? El personaje, con todo el poder del mundo, de pronto termina doblegado por sus propias pasiones, vencido por su propia mezquindad. Y la comedia tiene que ver con eso, mostrarnos lo que somos. Así que sí, estamos manejados por los invisibles. Bueno, hoy en día se habla mucho de las identidades. Por ejemplo, yo estoy ahorita asumiendo mi posición de periodista, de entrevistador. Más tarde voy a ser padre de familia y de repente en la noche voy a tocar cantos. Bueno, son los roles que desempeñamos, ¿no? Dicen los estudiosos, mientras más roles tengamos, mejor nos va en esta vida, que sería un juego de roles constantemente. Es decir, hay que saber comportarse en un banco, en un restaurante, y no confundir roles, ¿no? Porque en la mesa tienes que ser un caballero, y en la cocina un cocinero, no al revés, ¿no? ¿Y en la cama qué tienes que ser? Un tigre en la cama. No invertir los roles. No, estamos hablando del Stronger, sí, ¿no? David, ¿tú has descubierto el teatro o te ha descubierto el teatro a ti? Bueno, creo en la famosa sincronicidad. Yo no había visto teatro, escuelita fiscal y colegio fiscal, donde el teatro. Y aconteció algo que siempre lo cuento, pero que es la famosa anécdota de el cínico Diógenes. Mi escuelita, y esto está en una obra que se llama De Madera, Hermano de Madera. Cuando celebraba 30 años de actividad constante, me festejé, porque si no nadie te festeja, ¿no? Entonces, hacer 30 años teatro era
un acontecimiento único, por lo menos para uno, para tu gente, para tu elenco. Y colocaba esta anécdota. En el colegio había un profesor que nos enseñaba filosofía griega y venía al colegio cansado seguramente porque trabajaba en varios establecimientos y con voz cansina y monótona y casi de mantra nos leía pasajes de la filosofía griega. Y los 40 alumnos, éramos 40 yocayas, deseosos de todo y peladores, nos dormíamos. Pero un día lo cambiaron a profesor de filosofía, se enfermó y vino un reemplazante, un caballerito de terno y corbata, delgado, y vino con un maletín. Y cuando entró al curso, que no tenía ventanas, no tenía puerta, imagínate, colegio fiscal, pobreza total, y tocó la puerta, que estaba abierta. Concitó la atención de todos los 40 muchachos, todo así lleno, repleto. Puro varón. Insano, sí, el curso. De pronto lo miramos y él contó la anécdota cuando Alejandro el Magno, siendo ya había conquistado medio mundo, le dicen: tienes que tomarlo como asesor este gran filósofo, Diógenes el cínico, el perro. Entonces cuenta que lo encontró viviendo en su tinaja, desnudo, y le dijo: soy Alejandro el Magno, soy dueño de medio mundo, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y él le dice: apártate del sol, me estás quitando el sol. Y el otro le dice: ¿no me tienes miedo? Alejandro, con todo su poder y su séquito de guardias y soldados. Y Diógenes le dice: ¿te consideras bueno o malo? Y le dice: bueno. ¿Por qué tendría que tenerte miedo? Bueno, nos contó eso y nos enseñó que el teatro, porque esa lección, esos 40 muchachos, jamás nos olvidamos de esa lección. Estaba utilizando el teatro para enseñarnos. Claro. Y el profesor constantemente nos hacía interpretaciones, digamos. Creo que ese fue el primer acercamiento, porque sus clases eran imperdibles. Odiábamos todas las otras materias, pero esa clase la amábamos porque el profesor llegaba y de pronto jugaba a hacer otro. Era el teatro. Ahora, por ejemplo, esa es una anécdota muy, muy interesante la que cuentas, pero hay otra anécdota que te dicen que deberías estudiar filosofía, una cosa así, ¿no? Y te citan a un lugar. Sí, bueno, 17 años, tímido, colegio de hombres, mirábamos a una mujer y levitábamos. Era para nosotros una aparición así, casi divina. Entonces íbamos a ver a las muchachas que salían del Liceo de La Paz, del Liceo del Dora Smith, del Liceo de Venezuela. Y de pronto, venciendo la timidez que te genera un colegio de hombres, ¿no? Claro. Además de tosco, ¿no? Sí. Además era medio cuartel mi colegio. Y me acerco a alguien y empiezo a hablar, entablo una conversación. Y ella me dice al final: necesitas filosofía en la vida. ¿Y por qué no vienes? Estamos aperturando un curso de filosofía. Vienes, te va a servir mucho. Al día siguiente yo me acicalé. Me iba a ver con esta muchacha, voy y toco el timbre y me equivoco de piso. ¿Había dos timbres? Sí. Abajo era el curso de filosofía, arriba era el teatro estudio del maestro Perales. Yeah. Y sale el maestro Perales, quien yo no conocía, la barba y el pelo largo, te hablo del año 73, recién llegado de Francia. A los 2 meses fue apresado por el régimen de Banzer. Recién llegado, estaba dando un curso de teatro y abre la puerta y no dice nada, me dice: suba. Y yo no digo nada, subo. Y de pronto ahí adentro había, en las paredes negras, una sala tan grande como esta, las paredes negras, cosa ya extraña. El piso incluso estaba negro, una cámara negra. Y había una veintena de tipos con vendas en los ojos, haciendo una especie de tai chi. Por entonces no se conocía la palabra tai chi. Y yo digo, debe ser filosofía. Y al tercer día me entero que era un curso de teatro. Y escuché ahí a Freddy Amusquíbar, que ha sido un gran activista cultural y fue uno de los primeros maestros, al lado, en la sala de ensayo, decir el texto de Esopo. Eso fue determinante. Y con el bozarrón que tenía Freddy Amusquíbar, decía:
debe existir un lugar en el mundo donde haya un arroyo, donde se pueda beber el agua en el hueco de las manos sin que nadie tenga que decirnos que es hora de tener sed o de tomar agua. Era teatro. Bueno, no me moví más. Han pasado... El domingo cumplo de subirme a un escenario 49 años. Un año para ser 50. Sí. Ha pasado así como la obra de teatro. Es tan efímero todo, tan impermanente. No puedo creer, pero mira. Y hice algo que hasta ahora todavía yo dudo. Vivir del oficio, cosa extraña y desquiciada. Estamos conversando con David Mondaca, con el maestro David Mondaca. Recién empieza esto y vamos a seguir tras estos anuncios. Olvídate de... Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Fin de la Historia y este es un programa especial dedicado a David Mondaca. David, hablabas de la filosofía, del teatro, pero parece que se ha impregnado los dos, ¿no? Eres un filósofo también de la vida, en el sentido de que comparas el arte con lo que pasa en la vida cotidiana. Es muy difícil que un actor que se ha formado, digamos, con una visión de alta cultura, del teatro clásico, digamos, empieza a girar y empieza a comprender cómo es hacer teatro desde Bolivia, ¿no? Bueno, mira, yo provengo del teatro clásico, ¿no? El maestro Perales en el Teatro Estudio hacía teatro latinoamericano en ese entonces. Como te decía, lo toman preso y lo mandan a Chonchocoro, a nuestro director entonces, pero igual nos arreglamos para hacer obras que cuestionaban de algún modo lo que estaba pasando. Algún estudioso, creo que era Mosquiver, que decía que en los 70 había como, durante toda la dictadura maderista, había como 70 grupos de teatro. ¿Ah, sí? No sé si en el país o en La Paz, pero es que el teatro era como un arma. Armaban teatro como lo sugiere Augusto Boal, en cualquier lado, y de pronto armaban, hay algo, y desaparecían. Era un modo de lucha. El teatro como arma de la revolución. Sí. Por eso alguien decía que el teatro florecía, el arte florecía a la sombra de las dictaduras, decía, ¿no? Vino la democracia y todo se dispersó. ¿Y por qué podría ser eso? Mira, y en todas partes del mundo, los maestros, digamos, del arte, Stanislavski, provienen de Rusia, ¿no? ¿Será que las dictaduras, como tú dices, han impulsado a hacer un teatro de protesta, un teatro urgente, de ¿no? panfleto, Sí. Un teatro urgente? El mismo Serrat, Jaume Manuel Serrat, decía que la apertura democrática había, como que los había dejado en babia, ¿no? Uh-huh. ¿Será que cuando nos amenazan la libertad hay... Claro, igual que en el Renacimiento, ¿no? Hay presión y se empiezan a generar las ideas. Lo mismo aquí había dictadura. ¿Y cómo era la dictadura? O sea, ¿cómo ensayaban? Porque Banzer en los primeros años por lo menos era terrible. Yo os cuento a mis alumnos esto. No podías tener la barba un poco crecida. Era subversivo. El pelo largo. O eras homosexual y eras extranjero y eso te suponía ya. Yo tenía el pelo largo y tenía al poco tiempo de estar en el Teatro Estudio, conformé el Teatro Tiempo, dirigido por Rosemary Canedo, que era una directora jovencita de 27 años, 26, 27 años, que hace unos clásicos, hace Calígula, hace Antígona de Cocteau, Antígona de Jean Anouilh, hace ese tipo de teatro. Y ella dirigía el taller de teatro de la universidad y se junta con su Teatro Tiempo, del que yo era parte. Entonces yo andaba con un certificado firmado por el rector que decía que era actor y podía llevar el pelo largo. Su carnet, y en el colegio no me permitieron llevar, era abanderado en el colegio, era estudioso más, porque el pelo largo implicaba que la gente en el desfile te grite de maricón para arriba. O de revendedor, ¿no? Te cortaban, te llevaban y te cortaban, ¿no? Entonces, un botón basta de muestra, era así. Ahora, la gran disputa, David, tú vienes del teatro clásico, de un teatro de alta cultura intelectual. Había
gente que veía ese teatro, ¿no? Sí. Bueno, ¿Por qué te digo esto? Porque para ir a ver una obra de arte tienes que estar preparado, tienes que haberte cultivado para disfrutar, entrar al Museo del Prado, para ver una obra como Antígona, tienes que saber qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, claro. entonces la gente que va a un teatro o a una exposición pictórica, así que bonito, dice y se sale. Nosotros tendríamos la capacidad en aquel tiempo de estar preparados para poder asimilar ese tipo de teatro. pues mira, había que entender lo que pasaba. Rosemary Canedo era asistente de la maestra Melba Zárate del ballet oficial y el grupo tenía entrada gratuita a los espectáculos del municipal, donde se hacía el ballet clásico o estaba la sinfónica. Era el modo de contactarte con obras de alta cultura, de gran nivel intelectual. Pero de pronto en el teatro ensayábamos 6 meses y de pronto eran 3 días de función. A la primera iban parientes, amigos, ¿no? y criticones, y a la segunda iban tus invitados y a ver si había tercera función. Entonces, y a mí me llamaba la atención el teatro popular. Don Tito Landa, Santalla, Tino Losada, Hugo Eduardo Pol, Humberto Rada de la Peña, Rodolfo Serrano, el teatro de Salmón que había dejado don Raúl Salmón, Claro. llenaban no una semana, 2, 3 semanas y viajaban al interior. Era un mes de gira. Claro. Entonces decía, ¿por qué no podemos hacer un teatro donde la gente vaya? Porque lo nuestro también era muy exquisito, muy intelectual. Claro. Entonces ahí surge, bueno, yo agradezco porque creo que fui de las pocas personas que había hecho ese teatro intelectual, vamos a entrecomillar eso, intelectual había hecho, y de pronto pasé al teatro popular. Y el teatro popular, si bien no se llenaba la boca con Stanislavski, Grotowski y todos esos nombres tan extraños, eran unos maestros de la improvisación, hacían reír y llorar al público. Siempre yo pongo de ejemplo a doña Gardelós. Claro. Doña Gardelós tenía la virtud de, te estaba haciendo reír a carcajadas y en un minuto te podía dar la vuelta a la torta. Te hacía llorar. Ahora, has tocado un tema muy importante, David. El teatro clásico de alta cultura, podemos llamarle teatro social al que hacía, digamos, todos los actores que has mencionado, y podemos hablar de un teatro popular que ahora, que en los últimos 20 años se ha instalado. ¿Por qué te digo? ¿Por qué esas diferencias? Porque todavía entre el teatro social, que yo lo llamo, digamos así, ahí está David Santalla, todos estos, Cacho Mendieta, ¿no es cierto? Los grandes improvisadores, además un teatro cómico, ¿no es cierto? Donde la gente reía. Pero más allá de eso, se ha presentado un teatro también facilón, ¿no? El teatro Claro. de comedia, ¿no? El que busca hacer reír, el reír por reír. Claro. Bueno, entonces me bajé del caballo de los grupos experimentales que hacían Ionesco, Beckett, hacían Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Y habiendo tenido una experiencia interesante, había hecho García Lorca, había hecho Jariel Poncela, había hecho Alfonso Paso, comedias así, digamos, de alto nivel, había hecho Ionesco, había hecho de todo. De pronto dije, a ver, entro al teatro popular. Y de pronto, otra cosa. Y lo genial de ellos era que tenían público, pero Claro. reventaban, tiraban las puertas del teatro municipal. ¿No había Entonces, televisión todavía? no, estaba apareciendo, ¿no? Entonces el teatro era cotidiano. Entonces hay el gran desafío, es decir, aunar toda esa experiencia técnica, si se quiere, aunar con lo popular. A mí me interesa el teatro como un despertador. Habré hecho ese teatro exquisito, pero me interesa el espíritu popular. Entonces he intentado aunar ambas cosas. Claro. Mi teatro y el gran desafío fue un teatro nacional que nos identifique. Yo reitero esto siempre, íbamos a festivales con Claudia Andrade y nuestro elenco, íbamos a festivales en los años 90, 2000 y de pronto nos decían, ¿ustedes son bolivianos? Sí, pero acabamos de ver un grupo que los representaba a ustedes y eran españoles, uruguayos, el director era checo y la obra era obra portuguesa. Ese teatro nos representaba. Entonces, cuando era la falta de comunicación, eso era lo que nos mataba. Nosotros hemos llevado un teatro nacional
y la gente se quedó siempre sorprendida con esta saga de Sáenz. Tú sabes que tenemos 6 obras sobre don Jaime, sobre su prosa, ¿no? Él ha escrito teatro, pero no tocamos obra dramática. Pero sus narraciones la volvimos teatro, hicimos una dramaturgia de eso. Y donde íbamos, ahí retrataba lo boliviano. ¿Y qué es lo boliviano? Esa yuxtaposición de culturas que tenemos, ¿no? Ese modo de percibir el mundo tan único, ¿no? Estamos con la COA de hoy viernes y mañana estamos viendo la Champions, no sé. Esa mezcla, lo nacional, qué difícil lo nacional. Entre lo global y lo local, ¿no es cierto? Esa fusión, ahora, ¿no? ¿Ahora qué? Entonces, háblame de tu pueblo, vas a ser universal. Hablamos de nuestro pueblo, hablamos de nuestro modo de percibir el mundo. Creo que ese ha sido el desafío. Y lo último que he hecho es escribir. Hago dramaturgia y una urgencia había, contar nuestras historias propias. Entonces, en ese sentido tengo El Moreno de Plata. El martes tenemos una pequeña conferencia en la Universidad Católica sobre la devoción de la morenada. No es folclore, es el sentido existencialista del moreno cuando se calza la máscara hasta morir danzando. El chutango, sobre un chuta que se muere y la muerte viene a recogérselo y dices, déjame un momentito, tengo que arreglar mis asuntos. El Santo del Cuerno, sobre los lustres del Alto. Cuando trabajé en el Alto vi a lustres de 5, 6, 7 años. Ese mundo, Dios. Una de las últimas obras que he escrito es sobre el Demoledor, que era el primer seudónimo que usó don Arturo Borda para un concurso de poesía. El Demoledor se llamaba, ¿no? El famoso Toqui Borda, donde hay un personaje al que en su adolescencia tenía este apodo, el Pelusín. ¿Sabes de quién hablo? No. Sáenz. Hay un narrador que es Sáenz, joven, adolescente, que fue su maestro Borda, ¿no? Entonces, me interesa lo nuestro, exaltar lo nuestro. Este país es fantástico, no habría querido nacer en ningún otro lado. Eso hace mi teatro. Intentamos hacer eso. No diré individualmente, el teatro es una labor grupal, conjunta. Estamos conversando amablemente con David Mondaca. Sinceramente, estar cerca a David te inspira una energía muy poderosa y de eso vamos a hablar al retornar. David, otra persona que ha influido mucho en tu vida es Néstor Peredo, un actor que ha trabajado con Jorge Sanginés, la película Ucamao, que es la más reconocida, en base, digamos, a un guión importante de Sanginés, que hace de un mestizo que viola a una mujer, ¿no? Sí, el Pototo, ese era su apodo, y cariñosamente le decían el Pototo. Pues es uno de los primeros, creo que es el primer largometraje hablado, ¿no? Ucamao. Néstor era una persona extraordinaria. Cuando había un solo canal, tuvimos un programa que se llamaba Criolladas. Hicimos una cosa de unas 30 leyendas y cuentos. Néstor era un gran adaptador, entonces, desde Las miguitas de pan, la historia que cuenta Paredes Candia, hasta El Correvolando, sobre el bandido tarijeño, una especie de Robin Hood criollo. 30 leyendas las adaptó. Hicimos en este programa que se llamaba Criolladas, que eran los sábados a las 7 de la noche. En el Canal 7. Canal ¿no? 7. Y había una cantidad impresionante de gente. De quien me acuerdo es de Hugo Pozo y de Guido Álvarez. El Luarjata ahora lo conocen. El Luarjata Pozo, sí. Y a mucha gente pasó por ahí. Y eso nos adiestró mucho para lo que fue televisión. Porque antes, y tú lo sabes bien, Sandro, teatro. Cine era otra cosa, cine era luz, cámara, acción, corte, $200 valiecito. Wow. Esa equivocación, ¿no? Teatro, cine, había radioteatro, hicimos cantidad de radioteatro. Y había lo que se llamaba video. ¿Te acuerdas de esos videastas? Claro, sí, pues. Antes de ser cineasta tenía que ser el movimiento de cine y video boliviano. Video boliviano, ¿no es cierto? Ahí estaba Marcos Loaiza. Claro. Y había que hacer video antes de hacer cine. El cine era cosa seria, y el rigor y el dinero que costaba. Ahora el término se ha perdido, ¿no? Videasta. Pero era el modo de adiestrarse. Entonces, en todos esos formatos habíamos trabajado. Y con Criolladas hicimos unos 3, 4 años, porque después reprisamos cuando apareció el color. Lo hacíamos en blanco y negro.
Y Néstor fue determinante, fue uno de los grandes maestros. Además, Néstor estaba muy influenciado por Stanislavski. Era un actor del teatro popular y era un intelectual. Y eso te iba a decir, o sea, ¿había el cultivo de la técnica del actor o era más de ingenio? Bueno, Salmón emerge en los años 50, wow. 40-50, el famoso teatro social. Él era extraordinario, era quien podía escribir de la noche a la mañana una obra. Claro, por eso Vargas Llosa le dedica un personaje en su novela, ¿no? Y bueno, estaba rodeado de lo que se llamaba la Sagrada Familia, porque nadie más podía entrar ahí, ¿no? Humberto Rada, Meri Rada, Rodolfo Serrano, Wilder Cervantes. Y la doctora Corazón. Que era doña Elvira, ¿no? Doña Elvira Llosa, sí. Claro. Y ellos, bueno, habían obtenido el oficio de la actuación, eran diestros en lo suyo. Pero eran los tiempos que corrían, ojo. Claro. Por eso decían, el apuntador era el primer actor. Porque no te explicas que Salmón salía con 3 obras a los centros mineros, que era su gran público. Estaba 2-3 semanas con llenos completos y cuando empezaba a disminuir la platea, en la noche escribía una obra, se la leía entre todos los actores y al día siguiente se estrenaba. ¿Cómo es eso? Eran los tiempos que corrían. Claro. El apuntador era el primer actor. El apuntador era el que estaba, el consueta que estaba en la concha, oculto al público. Sí. El que decía, apurar cielos pretendo. Entonces el actor decía, apurar cielos pretendo. ¿Ya que me tratáis así? ¿Qué? Bueno, era así, era el teatro. Tú sabes que Vargas Llosa, en La tía Julia y el escribidor, sí, precisamente se burla de eso, porque llega el momento en que Pedro Camacho es el personaje que va escribiendo varias obras, casi me estás contando eso. Sí. Y algún momento enloquece y se van mezclando los personajes y todo, ¿no? Sí, Don Raúl era personaje extraordinario. Yo llegué a ser Juana Sánchez y todavía él estaba Juanacha Sánchez. Juanacha Sánchez. Él estaba de alcalde. Y recuerdo que vino y me dijo, muchacho, muy bien usted, muy bien. Voy a dar una charla al público antes de que empiece la obra. Por favor, póngase aquí delante del telón, el telón de batalla, y usted me toca el hombro a los 10 minutos. Y él era para hablar, era extraordinario. Y empezó a contar la historia del teatro boliviano, y yo me encandilé ahí atrás. Me olvidé. Te has entretenido. A la media hora le dije, perdón, no, media hora. Era múltiple, polifacético, actor, director, autor, dramaturgo. Una mirada irónica y envidiosa del escritor. Ahora, David, tu vida ha sido muy complicada también, o sea, en el sentido de jugar eso, ¿no? Entre el teatro, la vida, comprender la filosofía de la vida, tratar de encontrarte, no sé. Yo lo veo así, ¿no? Por los personajes que has interpretado. Sí, creo que se caracteriza por personajes siempre retorcidos, siempre enloquecidos. Muy fuertes, ¿no? Sí, a mí si algo me ha librado de la locura, porque a veces uno llega a la obsesión, es de tener un grupo de teatro, ¿no? Incluso en los monólogos, en los unipersonales, siempre a mi lado ha estado Claudia Andrade, haciendo la dirección, la producción, todo lo que tiene que ver con la otra gente. Yo soy, a veces opto pues por el ostracismo, ¿no? Claro. Me tengo que meterme en lo mío. Entonces necesitas a alguien que organice, que vaya, que hable, y el elenco. Y otra cosa, después de hacer algo muy denso, siempre hacíamos teatro para niños. Entonces eso era una catarsis total. Porque para el teatro para niños tienes que despojarte de tu yo, de tu densidad, tienes que volverte niño como el espectador, que es un espectador despiadado, porque si no lo agarras al minuto, el niño se va a dar la vuelta a hablar con su amiguito que está ahí atrás. Ahora, hay tanto por hablar y tengo que saltar porque son temas tan importantes. Tu relación con Jaime Sáenz, tú lo has conocido, has estudiado literatura, ¿no? Seguramente tuve el penúltimo y último taller de escritura creativa que él daba en la UMSA. Entonces lo conocí y conocí al personaje. Entonces podía, por eso después seguramente lo asumí, claro. Y mucha gente se asustó, ¿no? Hablaron de mediumismo y de no sé qué. Yo he tenido la suerte de entrevistarte ya hace unos 10 años atrás, hemos hablado de Jaime Sáenz. Sí. Y precisamente te quiero preguntar ahora,
Jaime Sáenz, bueno, ha tenido que entrar al proceso, digamos, del alcoholismo. Tú no estabas en el borde de encontrar la locura, el alcoholismo, no sé, por allá. Te voy a contar algo que una vez me dijo Rubén Vargas. Claro, el poeta crítico. Que falleció muy joven, ¿no? Que era el discípulo de don Jaime. Me dijo, tú has podido acercarte a esa llama y salir sin ser tocado. ¿Y sabes por qué? Porque nunca fui fanático de Sáenz. Nunca fui fanático. ¿Nunca fuiste fanático? No. Siempre mantuve esa distancia y esa frialdad. Me seducía su texto, me seducía su escritura. El personaje sí era muy poderoso. Yo me acuerdo cuando llegó a la clase de literatura, la UNSA, en 9º piso creo, y eran 9 mujeres y 3 hombres. Paz Padilla, el escritor y cineasta cruceño, Marcelo Aguilar, poeta también, Juan Carlos Ramiro Quiroga, claro, y mi persona, 4 años, y eran como 9 o 12 mujeres, algo así. Y cuando entró don Jaime, Dios mío, esa presencia. Con su sombrero hippie japa. Sí, y su abrigo, un poco levitaba a él, ¿no? En su densidad. Y todos estaban como que entre la fascinación, fascinados, entre el horror y la fascinación, así como que el júbilo, ¿no? Claro, ¿De qué él habla? el júbilo. Mira, y desde la voz cascada, que salía de no sé dónde, ya estremecidos todos. Y las mujeres, porque tenía una, ¿cómo te digo? Tenía un magnetismo brutal. Claro, mucha vida, mucha magia de por medio. No te olvides que es un brujo. Son curiosas las regiones donde se internan las almas, Elías. Las preguntas eran: ¿qué idioma hablan los seres ultraterrenos? ¿Y cuál es el camino para orillar el más allá? Claro, tú te has acercado a ese fuego, has podido salir, pero también has sufrido muchas depresiones, ¿no? Después de actuaciones que han sido muy difíciles también superarlas. Lo ¿no? que pasa después de actuar, acontece, es una vez Lieberforte me dijo: niño, cuando tú dejes tu personaje colgado en el perchero del camarino y vayas a hacer una vida normal, recién considérate actor. Porque ¿qué pasaba? Yo terminé de actuar y salía estremecido. Claro. Entonces no había ni alcohol ni nada, y había que deambular la noche estremecido de una energía ingente que había tomado seguramente del público, y había que deshacerse de eso. Puede ser autodestructivo, tremendamente autodestructivo. Entonces aprendí con el tiempo a colgar mi personaje e irme con unos amigos a comer no sé qué. Pero David, nunca las cascabas, ¿no? No, sí, el alcohol para mí, mira, soy devoto de Omar Khayyam, que dice, y Guaraní lo cantó, dice: si el vino viene, viene la vida, ¿no? Dice, bebe vino, largo tiempo vas a dormir bajo la tierra, sin mujeres, sin amigos, así que bebe vino. ¿Y sabes qué dijo Luis Buñuel? El hombre que no fuma y no bebe es un cabrón. Comparto eso. Estamos conversando con David Mondaca, muy entretenido, y bueno, vamos a ir a la parte final del programa. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Estamos conversando con David Mondaca, con el maestro David Mondaca. David, yo creo que tu alma salvadora, tu horizonte quizá que te vino a salvar, es Claudia Andrade también. Bueno, Andrade es pues vital. Tú sabes que en todo proyecto se necesitan 3 personas, ¿no? El que sueña, el que organiza y el que trabaja, ¿no? Se puede dar esos 3 talentos en 2 personas, muy rara vez en uno, ¿no? Por supuesto, todo lo de Sáenz en este caso, digamos, son 6 obras durante
¿Cuántos años? 20 años. Ahora, aquí hay que hablar de Sáenz, no solamente es replicar lo que ha escrito Sáenz, no le digas en la parapita, ¿no? Sino que tú has reescrito muchas veces. Sí, sí. Bueno, y Claudia Andrade, vital en todo eso, organizaba, producía, que es lo más difícil. Ella es gestora cultural, entonces. No sé cómo hacía magia, porque de pronto podíamos hacer una obra, además tan ambiciosa, por decirte la parapita. 30 actores, escenografía así, brutal, escenógrafo, música, realmente, o el Moreno de Plata igual, 35 actores en escena, danza de morenos, no, pues con otra persona habría sido imposible, así que ella es actriz, directora, productora, es decir, es gente de teatro, se llama gente de teatro cuando abarcas todo. ¿No? Y lo que decías de Sáenz, por ejemplo, ahora tengo que hacer una reescritura de la dramaturgia que hice sobre los textos de Sáenz, pero no tener problemas legales con quien sabemos. ¿No? Entonces tengo que hacer una reescritura y puedo hacerlo. Si algo aprendido es pero más bien deberían pagarte a vos, ¿no? Porque lo has actualizado a Jaime, lo has puesto en escena, has hecho que lea mucha gente y que se conozca a Sáenz. Porque estaba rodeado de un grupo de intelectuales herméticos, ¿no? Claro. Una secta de por medio. Nosotros descubrimos, y lo cito al poeta hondureño Edwin Guzmán, que una vez me dijo: has descubierto el espíritu popular de Sáenz. Pero por supuesto. Ya, porque imposible reírse con Sáenz. Si tú ves el No le digas, bueno, ríes y lloras, ¿no? Y así debe ser el teatro. Y fuimos, te muestro yo, tenemos todita la prensa que recortábamos en nuestros viajes. Hemos recorrido parte del mundo con las obras de Sáenz, y primera vez que se hacía eso, así que se nos debe, pero está bien, nosotros cumplimos con el país de exaltar y de velar lo que nos corresponde, nuestros autores. Hace un momento has hablado de Liber Forti, has hablado de las minas. Por entonces los mineros eran muy bien preparados, claro. Hacían tertulias de literatura, veían teatro, ¿no? Es decir, tampoco era un sector que no estaba preparado. Sí, por ejemplo, Arturo Borda, que funda sindicatos en todo el país, hacía teatro. Su grupo se llamaba Rosa de Luxemburgo, ¿no? Y hacía teatro, pero teatro despojado del teatro, de discografía, de utilería. Los historiadores de teatro no sé por qué no lo citan. Tú sabes que tuvo que morirse y 10 años después recién lo descubren. Murió, además, muy pobre, muy... Sí, sí. Entonces, exaltar lo nuestro. Hay una anécdota con Liber Forti, ¿no? Sí. Que la luz era cuestión de motor allá en los centros mineros. Estaban haciendo la zorra y las uvas sobre Esopo, el fabulista griego, y cuentan que se quemó el motor, oscuro todo. Y estaban los mineros del turno, ¿no? Iban a ver teatro. Entonces dice que a oscuras alguien se le ocurrió prender su lamparín, clic. Entonces el personaje que se movía lo seguía, las luces. Y cuando se cansaban del diálogo apagaban la luz. Y eso lo cuenta Augusto Boal, el gran brasilero, autor y gestor cultural. Has hablado de Arturo Borda y yo te voy a hablar de Charles Bukowski, que es otro de tus autores que te inspiran mucho. Y la locura está de por medio, ¿no? Y también Sáenz, sí. Y Jodorowsky, que es el divino loco, el divino payaso, ¿no? O sea, y todos hablan precisamente del ser humano, más allá del que habitamos, del que estamos caminando, sino ese ser humano estructurado por la sociedad, aprisionado por la sociedad. Bukowski, acá viendo los textos, dice, yo te hablaba de una coincidencia, ¿no? Sí. Que es, Sáenz muere el 16 de agosto y Bukowski nace el 16 de agosto. Ah, sí. Entonces, esas coincidencias. Y el 16 de agosto es Día del Perro. Sí, encima. El maestro actual, este místico, dice, Eckhart Tolle dice, hay que estar muerto antes de morir. Bukowski también dice, hay que estar muerto antes de morir. Sáenz también, su famosa frase, hay que estar muerto antes de morir. ¿Y por qué hay que estar muerto antes de morir? Para poder verse, vivir. Así de simple. Quiero amanecer desde el otro lado, hay una cumbia también, ¿no? Bailando. Sí. Entonces, Bukowski, porque, mira, me quedo con esto, dice, de niño sufrí mucho, por eso soy escritor. Si habría sido feliz, este momento jugaría tenis.
Pero Bukowski representa precisamente ese rechazo, esa persistencia a ser un perdedor. Sí, la senda del perdedor. Bueno, se queda en la nada esos calificativos que le dan a Bukowski de machista, de misógino, de qué sé yo. Es un ser humano total. Solamente que hay que introducirse a la selva de sus libros. Hay que introducirle, hay que palparlo. Además era provocativo, ¿no? Con la gente, con los críticos. Totalmente. ¿No es cierto? Y lo mismo y su ha vida pasado contigo, ¿no es cierto? Porque algún pseudo crítico, un aficionado a la crítica, es capaz de poder destruir una obra de arte, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahora algunos que se dicen periodistas culturales exaltan a sus amiguetes, ¿no? Claro. A condición que los invites a tus fiestas, irán y después te echarán flores. Y de pronto echarán basura sobre tu obra, diciendo que, dándote lecciones, ¿no? Finalmente es metiéndose con tu puesta, con los... Un día tomábamos con Claudia, el tiempo que cuesta hacer una obra, las horas. Son 6 meses de lucurar, de pensar, de plasmar. Y viene alguien que tenía la facilidad de escribir en un periódico y dice que tu obra es una bosta. Así de simple. Y ni siquiera te lo explica por qué. Ahora, se le ocurrió. David, 30 años formando estudiantes en la Universidad Católica, y aquí hay que decirles, este es canal universitario. Nosotros teníamos tu pase, es decir, la Universidad Mayor de San Andrés, en el taller de extensión cultural. Tú trabajabas aquí. Sí, y se cerró eso, sí. y los botaron a patadas a todos ustedes. Sí. La política siempre la politiquería se ha entronizado, ¿no? Y bueno, nos echaron, pero muy bien que nos echaron, porque mira, en la Católica a partir del año 92 yo encontré un lugar apto para poder desarrollar. 30 años formando. Sí. Y en este momento me nombras a alguien de la gente que claro, por eso yo decía hace cine, no sé qué, proviene de la experiencia que yo digo, bueno, un semestre, 2, 3, 5 semestres no alcanzan para formar un actor, pero sí es suficiente para despertar lo que yo llamo el asombro. Y una vez que en el alumno se despierta el asombro, descubre la posibilidad que solamente con su voz y su cuerpito hacer teatro, despojado de todo, como decía Molière, para hacer teatro un verso, un trasto y una pasión, nada más, sobre todo la pasión. Cuando el muchacho descubre eso, cuando la alumna descubre eso, lo demás por añadidura. Ya no quieren estudiar sus carreras. Sí, alguien me dijo, no, ya voy a dedicarme al teatro. Era el nombre más odiado. ¿No te han llamado la atención por eso? Usted está quitando alumnos a arquitectura, a y una vez me encontré en la lectura mundial del Quijote, me encontré con una escritora que me dijo, yo era su alumna hace 10, 15 años, ¿quiere que le diga algo? Dígame, señorita. Su nombre era el más odiado por los padres de familia. Entonces los hijos querían ser actores, actrices, claro, dejar su carrera. Y tomaban trago, fumaban y se dedicaban a otra cosa. Bueno, cantidad de nombres de por medio, pero creo que hemos cumplido. No, pero hemos devuelto lo que algunos maestros nos han brindado, hemos devuelto. Estos últimos años estamos abocados a la pedagogía, a la enseñanza. En estos días estamos empezando un taller así de iniciación teatral. Ahora, por eso yo te digo, tú dices modestamente que haces teatro popular, pero eres un actor tan completo que puedes adaptar una obra de Molière a nuestra vida cotidiana. O sea, ¿cómo haces eso? Bueno, el camino es ese, el primer paso. He sido adaptador mucho tiempo, de entradita. No, pero eso es fácil, pero que hayan personajes de la vida cotidiana, eso es sumamente difícil. O sea, que la gente mire a Molière sin desprenderse de Molière, pero también viéndose a sí mismo, ¿no? Sí. Tuve suerte en muchos campos, porque también he trabajado con gente extraordinaria. Actores, alumnos talentosos que de pronto, cuando se erupciona su creatividad, no la miden. A veces yo tengo que decir, ya basta, ¿no? Hasta acá nomás. Claro, pero ahora lo importante es que tú has mantenido incólume la técnica, el actor, el hombre de teatro. O sea, porque cualquiera puede ser actor. O sea, te vienen, haces una obrita de teatro popular, te haces millonario, listo, sin saber siquiera qué es el actor. A veces pecamos de ese facilismo, ¿no? Alguien escribe un poemario y es poeta. O alguien toca el triángulo y es músico. No es así.
el arte requiere una entrega total y rigor, sin disciplina no hay nada. Y el caso de Sáenz, por ejemplo, dentro de esa supuesta bohemia vida desordenada, cuando se muere se descubre que era un tipo Pero, metódico. ¿vos crees que hay un actor como vos en Bolivia que se haya dedicado a ganar, Quedamos al pocos. ganarse su vida? No quiero decir a ganar dinero, sino a fusionarse con el teatro y la vida y el actor. No hay, yo creo que no hay. Pues mira, en mi adolescencia, empiezo a hacer teatro un 13 de noviembre, como el domingo, hace 49 años. Decido hacer teatro, a los 3 años ya lo tenía decidido, a los 20 años ya sabía que quería ser actor. Y eso exigía un sacrificio, que muy pocos lo han hecho. ¿Cuál? Quemar naves, cortar amarras. No podías estar haciendo un trabajito aquí y el tiempo que te sobra dedicarlo al teatro. No, había que vivir, apostar tu olla de comida al teatro. Durísimo, no sé cómo lo hicimos, durísimo. Pero lo hicimos. también has llegado al cine de la mano de Antonio Eguino, de Paolo Agassi, de varios, y eres un genio también en el cine. El teatro es... Esa diferencia, porque el teatro es una cosa y el cine es otra, ¿no? Sí, me quedo con el teatro, porque el teatro es ceremonial. Lo ritual del teatro no te queda nada. Lo mágico. Confluyen fuerzas, uno no entiende todavía. Y Stanislavski intentan explicarlo. Las fuerzas que confluyen en un espacio escénico. El cine es mucha técnica. Está bien hacerlo, sí, como escaleta para el actor. Pero no, el teatro tiene esta visita de los duendes y trasgos que habitan la escena. Y eso es lo fantástico. El caso de Antonio Eguino en Amargo Mar ha sido tu descubrimiento como actor de cine. ¿O ya habías hecho? Sí, fue el primer largometraje. Y en ese tiempo hacer un largometraje era $500,000. Claro. Era así, se requería un rigor, una disciplina. Habíamos hecho cortos. Me decían... ¿Y qué tal la relación con otros actores, por ejemplo, peruanos que llegaron para El Atraco, donde tú también haces? Diego Berti, que lastimosamente muere. El otro, el policía corrupto, que es, me acuerdo, del Solar, Jaime del Solar. Acontece viven en un mundo muy de fashion, ¿no? Los actores, en cualquier otro lado. Acá siempre hemos combatido aquello, ¿no? En La Reina del Sur tengo una entrada y salida, sabes que no hay papel pequeño para un actor. Yo tengo que agradecer más bien que me contrataron para hacer una entrada, sí, entro y salgo, muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, una maravilla, pero tiene un mundo muy hollywoodense. Pero en el Triángulo del Lago trabajaste, pero de una forma fantástica. Tuviste el protagonista y en una historia del cine de Carlos Mesa ni siquiera te nombra. Sí. Y además, en otra historia del cine, cambiaron el afiche, quitaron mi imagen. Yo iba a reclamar. ¿Por qué eso? Pues digo, no sé, no entiendo, pero es así. Ya nada del humano me es extraño. Pero cambiaron la imagen. El afiche donde está el rostro del personaje lo cambiaron por otro, uno. Y no nombran, por supuesto. Entonces tú dices... ¿Quién será ese cuate? Bueno, es parte de estar vivo. David, ¿estás aquí tú o no eres tú? Sí, ¿sabes qué? Yo siempre digo, estoy por entrar a escena y qué sé yo, te transpiran las manos, tu dicción está por allá, tu lengua por allá, tu memoria te falla, el vestuario, has soñado las 20 últimas noches con la obra que no sabes letra y dices, ¿pero por qué hago esto? Van a ser 50 años que hago esto. Y entras al escenario y de pronto el sonido y el efecto y el actor y la pausa y no viene la lágrima, no viene la risa, la dicción y el texto es caprichoso y de pronto termina y el público te aplaude y tú te sigues diciendo, ¿por qué hago esto? Si esto es sufrimiento. Pero hay un instante, cuando termina aquello, hay un instante donde sientes que estás tocando algo, no sé qué. Ese instante justifica todo. Es como tocaste algo y estás estremecido y después vuelve la rutina, claro. Tienes que ir a tu casa, se te pasa el dolor de cabeza, la tensión, todo. Y dices, ¿por qué hago esto? Por ese instante, que es como que tu almita se quedó en otro lado. En todo el asunto oriental, místico, sobre la idea del teatro, hay algo bien curioso. Dice que los humanos están preparando la obra acá. Y hay unos dioses, dice que los dioses los consume la envidia.
a nosotros el deseo, a ellos la envidia. Entonces ellos, en el instante de la obra, descienden, habitan y se vuelven. Parecería que es ese estremecimiento que sentimos. Pasó algo, no sabes qué. Y el público a veces llora, la gente que viene y me abraza, y la persona está estremecida, yo también, y no sé. Teatro. David, primero agradecerte por aceptar la invitación. A ti. Y el otro elemento es que, ¿qué tiene que hacer un muchacho, un joven que quiere dedicarse al arte? Entender que es una vida de entrega y sacrificio. Cuando yo tenía 17 años, los problemas que tenemos ahora eran igualitos. No había espacios, no había políticas culturales, el actor era ninguneado, preferían cualquier cosita con tufo extranjero a lo nuestro, y la pelea sigue siendo la misma. Entonces, a mis alumnos les digo, tengan un oficio para poder caer sobre colchón, un oficio, pero dediquen su integridad al teatro, ¿no? Si David Mondaca hubiera nacido en otro lado, hubiera sido millonario, ¿no? Yo creo que sí. Siempre hablamos con Claudia, ¿sí? En otro lado estaríamos... Sí. Forzados, ¿no? Bueno, es un país, está bien. Pero lo más importante que te tiene que agradecer el país es precisamente reflejar en tu obra al país. Y eso no lo entienden todavía. Sí, una vez el maestro Rosso decía, cuando le entregaban un honoris causa, decía que él podía irse, tenía todas las posibilidades, gran director de orquesta. Y él decía, el desafío es ser artista aquí en Bolivia. Allá hay, yo tengo amigos que se han ido a los 20 años a Francia, viven del oficio, viven, tienen itinerancia, 300 funciones al año. El Ministerio de Cultura los contrata y son nacionales, ¿no? Pero la cuestión es vivir acá, ser artista acá, Claro. artista. Ese es el gran desafío. Aquí tienes que pelear con molinos y dragones, pues. Antes de la entrevista yo he sufrido lo que tú acabas de mencionar, el pánico escénico. Bueno, no sé si existirá o no, pero también siento, los periodistas sentimos ese nervio de, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y en ese sentido, cuando llegaste, me has transportado tu serenidad, tu tranquilidad. Y creo que eso es lo que tú reflejas en el arte, en el teatro y en la vida. Hay algo que no se puede negar, el teatro exige que te entregues, así como en el amor, hay que darse. Y el teatro solito va a obrar. La condición es estar disciplinado, trabajar la impecabilidad y entregarse a la escena. Y los duendes hacen lo otro, los trasgos, los dioses, los espíritus. Próximo año cumple 50 años de 50 actividad años teatral. de actividad teatral, sí. No sé. O sea, te espero 50 años más, ¿no? No jodas, como dicen, ¿no? Sabemos que el mutis definitivo se acerca. No, pero yo te noto más joven que yo, ¿no? Yo ya estoy doblado. Así, ojalá, uno nunca sabe. Cualquier rato uno se marcha. El mutis definitivo, ¿no? Donde no hay aplausos. Entonces quedará a decir, pucha, di lo mejor de mí. El teatro nos enseña eso, de que todo es efímero, todo es impermanente, entonces no queda otra que ser impecable, con todo. Y el escenario te recuerda eso constantemente. Esa fragmentación de la conciencia que hay en el momento que estás actuando, ese aquí presente, aquí y ahora, te hace bien, te hace entender que todo es irrepetible, no puede volverse a repetir. El teatro como la vida misma, impecable. Un saludo que tenemos. Yo lo había visto en un templo. Siempre es la primera vez, siempre es la última vez, siempre es la única vez. Entonces, ser impecable, no hay otra. David Mondaca, el maestro David Mondaca, a quien quiero agradecer, David. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias, de verdad, por Gracias. estar aquí. Estar con él, de verdad, es una cosa incomparable. Tengo una suerte profunda de ser su amigo de muchos años y de que me haya aceptado esta invitación. David, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana con el programa Fin de la Historia. Y pasado mañana